Bien. Ahí sí. Entonces estamos grabando. Estoy compartiendo pantalla. Hoy día vamos a seguir hablando del dispositivo psicoanalítico, pero esta vez vamos a hablar más de técnica, no tanto del diagnóstico. En el entendido de que todo esto es una panorámica, nada más. Todas estas cosas que veamos hoy, las que hemos estado viendo, son cuestiones que hay que profundizar mucho más antes de hacer psicoterapia. Bueno. Pero vamos a recordar primero, algunas cuestiones que ya vimos respecto de cómo se echa a andar y qué es el dispositivo psicoanalítico. En el fondo, la propuesta de tratamiento desde el psicoanálisis para distintos tipos de malestar. Bueno, en primer lugar, como ya hemos insistido, es importante que exista algún grado de sufrimiento, algún grado de apremio. Y que ese sufrimiento, ¿no es cierto?, produzca esto que hemos llamado división subjetiva, es decir, que nos cuestione, que nos haga dudar, y ojalá que nos haga generarnos preguntas. Es un tipo de sufrimiento que hace que nos sintamos en falta, no nos sintamos enteros, o sin control de nosotros mismos, es decir, muestra o deja en evidencia un cierto fracaso del yo, este sufrimiento. Y este sufrimiento se tiene que transformar en demanda. Muchas personas pueden estar sufriendo, pero no piden nada. Bueno, para poder iniciar un tratamiento psicoterapéutico, un tratamiento psicoanalítico en este caso, el sufrimiento tiene que convertirse en una demanda, en una petición. Tiene que movilizarnos para dirigirnos a un otro y querer hablar de eso. Estas son cuestiones que muchas veces se dan por obvias, pero en realidad no son obvias. Como lo vimos en una sesión anterior, muchas veces no hay demanda, ya sea porque el paciente es derivado, porque el paciente es enviado de alguna institución, porque el paciente no sabe muy bien qué hace ahí. Entonces, este es un paciente que no es paciente. Es alguien que está sufriendo, que padece, por eso se le llama paciente, pero que no pide nada, no demanda. Bueno, nosotros necesitamos que ese sufrimiento se transforme en algún tipo de demanda, sea cual sea la estructura. La contraparte de esa demanda es la oferta. Esto es un juego de oferta y demanda. Y la oferta que nosotros hacemos frente a ese sufrimiento, frente a esa división subjetiva, es el dispositivo psicoanalítico. Y eso se negocia en ese espacio que hemos denominado las entrevistas preliminares. Tal como lo vimos en la última sesión, donde hablábamos, donde, ¿no es cierto?, discutimos una serie de casos. Una de las cuestiones que uno evalúa en las entrevistas preliminares es la posibilidad de crear un paciente. Entonces, muchas veces hay que trabajar con la demanda inicial, o hay que modular la demanda inicial para que realmente exista un paciente, es decir, alguien que pide alivio a su sufrimiento, pero no es cualquier forma de alivio. Y para eso ahora agregamos dos palabritas nuevas, que son transferencia, que la vamos a ver, e implicación subjetiva, que en este caso van de la mano. Entonces, las entrevistas preliminares, las entrevistas que conducen al tratamiento propiamente tal, son una suerte de ajuste entre la oferta y la demanda. Y bueno, para que eso funcione, hay algo que tiene que estar presente que se llama el deseo del analista. Es decir, mi oferta funciona en la medida en que yo
sostengo esa oferta desde un deseo particular, que lo vamos a ver cuando hablemos de la transferencia y de la neutralidad analítica. Entonces, este es un esquema muy simple, ¿no es cierto?, de aquello que se juega en las entrevistas preliminares. Bueno, vamos a hablar entonces ahora del dispositivo propiamente tal. ¿Qué es el dispositivo psicoanalítico? Que no es lo mismo que lo que muchas veces se llama el setting. Ustedes van a encontrar en los textos o en algunas conferencias del setting o encuadre, que son las condiciones de, en el fondo, cuántas sesiones a la semana, en diván o cara a cara, en fin, el cobro, una serie de cuestiones. Pero lo que importa en realidad, lo que hace que el análisis funcione, es el dispositivo psicoanalítico, que es, como dice ahí, el conjunto de elementos que permite escuchar lo inconsciente, o sea, que se despliegue lo inconsciente, y a partir de ahí propiciar un cambio en la relación del sujeto con su voz. Acuérdense que cuando hablamos de los síntomas, decíamos que los síntomas son, por una parte, un mensaje del inconsciente, una solución de compromiso entre la defensa inconsciente, perdón, la defensa preconsciente y el deseo inconsciente, pero también una forma de gozar, una forma particular de obtener satisfacción incluso sufriendo. Y es ahí donde queremos obtener un cambio. Uno no va a psicoterapia solo a buscar alivio, aunque la psicoterapia, una de sus tareas es dar alivio, pero no es solo alivio. Las psicoterapias nacieron para que las personas cambien. Uno va a psicoterapia porque quiere cambiar, si no, bueno, yo me tomo un antidepresivo, me tomo un ansiolítico, eso no cambia nada, pero sí me genera alivio. Bueno, yo voy a psicoterapia, hago un trabajo de más largo aliento que requiere esfuerzo, compromiso, recursos, porque quiero que se produzca algún tipo de cambio. Bueno, las distintas psicoterapias ofrecen distintos cambios. Lo que propone el psicoanálisis es cambiar en algo la relación del sujeto a su forma de goce. ¿Y cómo? A través del dispositivo psicoanalítico que tiene estos tres elementos, 3 o 4, podríamos decir. La asociación libre, de la cual ya hemos hablado, la regla fundamental del psicoanálisis, la transferencia, que la vamos a ver hoy, y la interpretación. Uno puede agregar un cuarto elemento porque la interpretación se hace desde una escucha especial, que se llama atención flotante. Si esos elementos están presentes, bueno, entonces hay un dispositivo analítico, hay un análisis en curso. Da lo mismo donde se haga. Si eso funciona, hay un análisis. Entonces, primero, la asociación libre, la regla fundamental del psicoanálisis. Hemos dicho que en un comienzo Freud trabajaba con la técnica catártica, con la liberación de los afectos asociados a un recuerdo olvidado, de orden traumático, bueno, en fin. Ahí hay distintas maneras de interpretar de por qué ese recuerdo está ahí enquistado, pero inconsciente. Bueno, Freud fue cambiando la técnica catártica y el uso de la hipnosis por otra manera de acceder a estos recuerdos inconscientes que llamó la asociación libre. ¿Qué es la asociación libre? Es una invitación a hablar sin filtros. Diga todo lo que se le venga a la mente. En este espacio no hay ideas tontas. No hay pensamientos inadecuados. En el fondo es una invitación a relajar la censura. El yo, todo el rato nos está censurando, ¿no? Nos impone filtros para poder comunicarnos diariamente y convivir en sociedad. Bueno, en el espacio analítico se invita a hablar sin esos filtros. ¿Por qué? Para facilitar la apertura del inconsciente. Si evitamos la censura del yo, eso facilita la apertura del inconsciente. Y se le dice al paciente que ahí todo tiene cabida. Los sueños, los lapsus, los equívocos, las ideas que de repente se atraviesan.
sea, buscar cómo en el inconsciente se están conectando los distintos pensamientos o recuerdos o representaciones, si quieren, que no es de la manera lógica, secuencial, temporal, que conecta el yo. Ahora, la contraparte es cómo se escucha eso. Y eso tiene dos caras. Primero, que no hay juicio. En general en la psicoterapia, pero en particular en la psicoterapia analítica, no hay un juicio, no se le dice al paciente, no, eso no se puede decir, no, eso está mal, ese pensamiento es incorrecto. No se evalúa lo que se dice al paciente. No se enjuicia. Aquí no entra en la categoría de lo bueno y lo malo. Y se aplica por parte del terapeuta una atención especial que es lo que se llama atención flotante o atención parejamente flotante. Eso ha sido interpretado de distintas maneras por distintos discípulos de Freud. Freud planteaba que deberíamos aprender a escuchar con nuestro propio inconsciente. Es decir, yo no escucho a un paciente como escucho una conferencia o como escucho una clase. Tengo que escuchar al paciente sin tratar de seguir el hilo lógico, sin tratar de comprender, para poder realmente oír el inconsciente. Entonces, la regla fundamental, diga todo lo que se le venga a la mente. Contraparte, el analista, el terapeuta, escucha sin censura y de una manera particular. Desarrollar la capacidad de escucha es una cuestión fundamental para cualquier psicoterapeuta, pero es una escucha distinta. La psicoterapia es una escucha diferente a otras formas de escucha de la vida cotidiana. Eso es muy importante entenderlo. Yo he insistido que para la gente que mira desde fuera creen que la psicoterapia es una conversación entre dos amigos como que se están tomando un café. No. Lo que se juega, pero de manera invisible, son otras cosas. Y una de ellas es una escucha diferente. ¿Qué condiciones debe haber para que se produzca asociación libre? O sea, diga todo lo que se le venga a la mente. La demanda inicial, es decir, la petición de ayuda, debe dar paso a un deseo de saber. Yo les dije que la propuesta de cambio que ofrece el psicoanálisis es un cambio en la relación del sujeto a su goce. Pero ¿cómo se produce ese cambio? O en parte importante, a través del saber. ¿Qué significa eso? Que el síntoma o la angustia o el malestar se tiene que convertir en un enigma que empuja a buscar una verdad oculta. O sea, no basta con que yo esté triste, no basta con que yo no entiendo por qué no puedo terminar con una pareja, sino que a partir de eso tengo que generarme una pregunta. O en las entrevistas preliminares con mi terapeuta se va generando la pregunta: ¿por qué esto me pegó tan fuerte? ¿Por qué? ¿Por qué tuve esa crisis de angustia justo en ese momento en que a mí me dijeron tal cosa? ¿Qué se oculta ahí? Entonces, algo que me empuje a querer saber. Entonces, a diferencia de un tratamiento más bien médico que busca que el síntoma desaparezca, aquí el síntoma, la idea es que empuje a querer saber. Y la transferencia inicial debe dar paso a lo que se llama la transferencia al inconsciente mismo. Esto lo voy a explicar. En el fondo, ¿por qué yo voy a hacer asociación libre? ¿Por qué voy a decir todo lo que se me venga a la mente? ¿Por qué voy a ir donde una persona y le voy a pagar más encima para contarle mis sueños? Bueno, porque supongo que ahí
hay algo oculto, un saber inconsciente. O sea, de alguna manera tengo que apostar y creer en el inconsciente. Si no, esto no funciona. Por eso las entrevistas preliminares son también una negociación, un ajuste entre oferta y demanda. Todas las psicoterapias proponen un cierto dispositivo. Si yo soy terapeuta familiar, si yo soy terapeuta transpersonal, si yo soy terapeuta cognitivo, en fin, yo lo que le propongo al paciente es distinto, pero eso tiene que hacer algún grado de sentido. Es decir, tiene que haber algún grado de ajuste entre la demanda del paciente y la oferta del tratante. Hablemos entonces de la transferencia. Bueno, esto tiene una larga historia. No sé si ustedes pudieron ver, yo les subí una cápsula. Una cápsula es un pequeño videíto corto donde yo explico la noción de transferencia. Si no lo han visto, véanlo, porque este es un concepto demasiado clave y como digo ahí en esa cápsula, no solo para el tratamiento analítico, para cualquier forma de tratamiento, incluso de vinculación profesional. La diferencia es que para el psicoanálisis, sin transferencia no puede haber tratamiento. Pero cuidado porque también puede convertirse en el mayor obstáculo para el tratamiento. ¿Qué significa esto? Toda relación profesional significa que yo le otorgo poder a un otro. Yo, en el fondo, si voy a un médico, si voy a un dentista, si voy a un mecánico, le otorgo poder, le creo. Piensen que si yo voy a un mecánico, yo voy a un mecánico y le digo, mire, mi auto pierde fuerza y tiene un ruido raro, aquí, tac, 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 tac. El mecánico me va a decir algo, me va a decir, estos son los taquis, va a tener que cambiar esto es caro porque hay que abrir el motor, le sale 600.000 pesos. Yo tengo que creerle, si no le creo, agarro mi auto y me lo llevo. ¿Cómo se llega a esa credibilidad? Es la cuestión que hay de fondo. ¿Cómo se llega a otorgar ese poder? A veces es por las razones, o sea, es siempre por razones bastante inconscientes. Creo que les conté el caso de un amigo mío que fue de urgencia a una clínica chiquitita donde él vivía, y el médico de urgencia que lo atendió, él no sabe si era peruano o ecuatoriano, le dijo que lo más probable es que tuviera una pancreatitis. Una pancreatitis es un cuadro mortal. La gente se muere de pancreatitis. Sin embargo, él volvió a la casa y no hizo nada. ¿Por qué? Porque no le creyó a ese médico. ¿Y por qué no le creyó? No lo dice porque es inconsciente. ¿Por qué se encontró con un médico chiquitito, negrito, que hablaba así, pues yo estoy pensando que no le creyó? A lo mejor si hubiese ido de un médico alto, rubio, y que le dice, eso es una pancreatitis, es serio, qué sé yo, habría partido corriendo a internarse. A veces porque alguien es muy joven, porque alguien es mujer, en fin. Pero todo eso es inconsciente. A raíz, ¿por qué a algunas personas le otorgamos poder y a otras no? A unas les creemos y a otras no. Eso tiene que ver con una raíz inconsciente. Porque toda relación profesional supone a nivel inconsciente una demanda de amor. Al confiar en otro, de alguna manera lo estoy idealizando. Es decir, transfiero parte de mi ideal del yo a ese objeto llamado médico, dentista, mecánico, enfermera, psicólogo. Y por eso somos capaces de hacer locuras, que son las que vemos en la secta. Esa es una transferencia completa del ideal del yo, en la que el sujeto queda sometido a un otro. Ustedes en psicología social estudiaron psicología de las masas, seguramente estudiaron ejemplos de las sectas. Esta gente presa de la secta de Cochihuay,
¿no es cierto? Hay un tipo que se declara, ¿no es cierto?, profeta, tiene un hijo con una mujer y le dice, ese hijo es el anticristo y lo vamos a quemar. Y queman a la guagua viva. O sea, eso es llegar a un comportamiento loco, en alguien que no está loco. ¿A raíz de qué? A raíz de esta transferencia completa del ideal del yo que convierte a ese otro en lo que se llama un otro con mayúscula, un otro total. Yo me someto a ese otro. Piensen en los líderes políticos, en los líderes religiosos. Bueno, eso a otra escala y en el espacio más chico también ocurre en cualquier tratamiento. Yo voy donde un médico porque me duele la guata y el médico me dice, usted se tiene que operar. Bueno, tengo que tener transferencia con ese médico para poder operarme. Y esa transferencia, a la larga, se sostiene no por argumentos racionales, se sostiene en una demanda de amor. Es decir, yo transfiero e idealizo a ese otro. Por lo mismo, es fácil caer en las trampas del amor, en un sentido genérico, amplio. Cuando Freud descubre la transferencia, Freud lo que supone es que la transferencia es una forma de repetición de ciertos vínculos tempranos, con el padre, con la madre, por ejemplo, en la escena analítica. Es decir, se transfiere, él dice, a la figura del médico o a la persona del médico ciertos afectos o ciertos patrones de relación que en realidad son patrones inconscientes que vienen de las relaciones tempranas con nuestra figura significativa. Y entonces el paciente empieza a sentir que el analista no lo escucha, que el analista lo ignora. Bueno, eso es parte de lo que se llama la transferencia imaginaria. Una transferencia que se queda en el plano de la dinámica del amor y la repetición. Y hay que tener cuidado con eso. A ver, por ejemplo, me acuerdo hace muchos años atrás que yo atendí a una niña muy linda que estudiaba psicología en la misma escuela de psicología donde yo había estudiado. Una niña realmente preciosa, muy dulce, y que se ponía muy sumisa en las sesiones y terminaba preguntándome. Ella me terminaba interrogando, ponía así como una carita dulce, como una carita de amor, y me decía, ella ya había visto, digamos, que algunos profesores que le hacían clase a ella, habían sido profesores míos, entonces me decía, ¿tú conociste a tal profe? Sí, sí, porque hoy día explicó en la clase el concepto no sé cuánto, yo no lo entendí, ¿qué quiere decir? ¿Qué es eso, po? Ella me estaba colocando en este papel un poco de profesor, pero también había una seducción ahí. Y si yo no estaba muy lúcido, yo podía caer en el juego. Y podía, claro, podía yo también caer en ese juego de seducción y ponerme en un papel casi como de profesor, de maestro, y darle una pequeña conferencia, y ella me mira con cara de amor, y los dos quedamos contentos, pero eso es el mayor obstáculo para el análisis. Por eso digo, sin transferencia no puede haber tratamiento, tiene que haber una cierta confianza que surge desde el inconsciente, que surge desde la transferencia de amor al otro, del libido al otro, pero al mismo tiempo eso puede ser el mayor obstáculo, porque uno se puede quedar pegado en una relación no analítica. A ver, por ejemplo, ejemplos de transferencias imaginarias, ¿no? Esto les va a pasar a ustedes que son jóvenes. Va a llegar a un paciente o una paciente y le va a decir, ah, tan jovencita, ¿y tienes hijo? Con eso ya les está diciendo algo clarísimo. Inconscientemente, ¿puedo confiar en ti? ¿Me puedo entregar a ti? ¿Tú vas a ser capaz conmigo? ¿Me vas a entender si no tienes hijos? Por ejemplo. O una paciente que una vez se levantó la polera y
y porque, no sé, alguien le había comentado algo, qué sé yo, dijo, ¿y tú crees que estoy gorda? Se sacó la polera, quedó en sostén delante mío. Un paciente que tenía más o menos mi edad. Eso ya era una seducción mucho más evidente y mucho más tosca. ¿Ah? O, por ejemplo, poner al analista como en el lugar de la censura, del padre castigador. No, no sabéis que no me voy a tomar otra cerveza porque el lunes tengo sesión con mi analista y tendría que contárselo. ¿Ah? Esas son proyecciones transferenciales en que el paciente ubica de manera imaginaria al analista, ¿no es cierto?, en algún rol, distinto al rol de analista. Y siempre pasa, el tema es qué se hace con esto. Bueno, y por supuesto está todo lo no dicho, la transferencia, todos los gestos, eh, todo lo que, todo lo que el paciente calla, todo lo que el paciente se inhibe. También son signos transferenciales. Una de las cuestiones que uno siempre tiene que preguntarse es si hay transferencia, de qué tipo de transferencia, si esto está jugando a favor o en contra, si esto pudiera estar frenando el tratamiento. Pero la transferencia tiene también otra cara, esto de, que decíamos que de aliado. ¿Qué es lo que se llama la transferencia simbólica? Estamos usando ahora el lenguaje de Lacan. ¿Qué significa eso? Que el malestar, la división subjetiva, yo la convierto en una demanda de saber. Es decir, no lo tengo por qué expresar así, pero voy donde el analista, donde el terapeuta, porque quiero saber qué me pasa, quiero entender. Entonces, ahí viene una expresión que se llama el sujeto supuesto saber. ¿Por qué? Porque el analista, de alguna manera, hace como si supiera, pero en realidad no sabe. Porque el saber inconsciente está del lado del paciente. El paciente es el que tiene un saber que no sabe. Si el paciente tiene un sueño y ese sueño lo deja atravesado y se pregunta respecto del sueño y le da vuelta, bueno, el analista no tiene una varita mágica o una bola de cristal para leer ese sueño. Lo único que puede hacer es proponerle que asocie libremente para ir juntos construyendo un saber sobre ese sueño. Pero de todas maneras, el analista se pone en el lugar del semblante del saber. La diferencia con un médico o con un dentista, cuando uno va a un médico, el médico no ocupa el lugar del semblante, el médico sabe. Por eso que la relación es distinta. El médico, yo sé lo que a usted le pasa y yo sé lo que usted tiene que hacer. Bueno, en el caso del psicoterapeuta eso no funciona. Por eso que la psicoterapia se ubica tan mal en los contextos sanitarios, porque la lógica relacional es completamente distinta. En el mundo médico sanitario, el que sabe es el médico. No es un sujeto supuesto saber, es un sujeto que sabe. ¿No? Y que yo voy para que me diga lo que tengo que hacer. Bueno, yo puedo ir donde un psicólogo para lo mismo, pero el psicólogo no me va a dar la respuesta, sino que va a ayudar a que yo mismo vaya descubriendo la respuesta. Por eso, en el fondo, el analista juega con el semblante de saber. ¿Por qué? Porque sabe que no tiene la respuesta. Y lo que hace entonces es redirigir la transferencia, que primero está hacia la persona del terapeuta, hacia la persona del analista, es decir, la persona busca el saber en mí hacia la suposición de saber del inconsciente. Ese es el truco de la asociación libre. El paciente me cuenta un sueño y me dice, oye, anoche soñé esto y no sé por qué, y en la mañana me desperté y me quedé pensando esto otro. En vez de decirle, yo sé lo que significa tu sueño, él propone, a ver, asocie. ¿Qué se le viene a la mente con tal cosa? Es decir,
El que sabe es su inconsciente. Eso significa tener transferencia al inconsciente. Entonces, para que haya un tratamiento analítico, tiene que haber división subjetiva. Esa división subjetiva se transforma en un deseo de saber, que se dirige en primer lugar al analista, pero el analista lo redirige hacia el inconsciente del mismo paciente. Esa es la operación que se efectúa durante las entrevistas preliminares, para que funcione un tratamiento de corte analítico. A ver, por ejemplo, me pasó hace poco, es bien distinto, para saber si es que hay transferencia simbólica, un paciente que dice, me he sentido mejor, debe ser por la sertralina. O sea, ahí no hay transferencia. La persona ha estado viniendo varias veces, sin embargo, se siente mejor por la sertralina, es decir, no le atribuye al tratamiento el sentirse mejor. En cambio, es distinto cuando alguien dice, me quedé pensando en eso que me dijiste la semana pasada, y ¿sabes qué? Me acordé que, ¿ya? Ahí sí hay transferencia simbólica. La persona está en proceso de construir un saber, y entonces todo lo que el analista le diga, lo toma y lo elabora, lo trabaja. Ahí sí hay transferencia simbólica. Un pequeño paréntesis sobre la neutralidad analítica, que es otro concepto también altamente discutido. ¿Qué es la neutralidad analítica? ¿Qué significa que el terapeuta sea neutral? Ya dijimos que no emite juicios. Es decir, yo no le voy a decir al paciente lo que está bien o lo que está mal. Pero más concretamente, significa estas dos cosas. Primero, la no respuesta a la demanda. En la transferencia, el paciente ubica a su analista en un cierto lugar imaginario. Ya sea, ¿no es cierto?, la mamá que acoge, o la mamá que reta, o el papá que no escucha. Bueno, el analista capta eso y se sale de ese lugar. En el fondo tiene que estar todo el tiempo desmarcándose del lugar en que el paciente lo ubica a nivel imaginario. Por ejemplo, una paciente que yo tenía que, creo que lo conté, que en el diván ella se daba vuelta todo el rato y como que miraba tratando de ver qué cara ponía yo. Ella tenía un tema con el reconocimiento brutal, era hija de un padre que es un personaje conocido en Chile, ¿no? Un hombre que además es muy querido, muy reconocido, pero ella siempre se sintió en falta, como que nunca era suficiente para él, como que llegaba con una buena nota y él le decía, bueno, pero no fue un 7. ¿Ah? O cantaba en el colegio y en vez de decirle qué lindo te salió, eso, mira, si mejoras un poco más los agudos te va a salir perfecto. Entonces ella siempre se sentía así, y en la transferencia ella lo repetía, tratando de buscar mi cara desesperadamente. Bueno, por ejemplo, esa paciente daba un examen, ¿ah? Y yo la llamé para preguntarle cómo le había ido y la felicité. Era una manera de desmarcarme de ese lugar en que ella me había ubicado como este papá al cual nunca se puede dejar contento. Ahora, siempre hay que mantener un cierto enigma. Y eso es la segunda parte. A nivel inconsciente, siempre el paciente va a estar buscando nuestra aprobación, incluso tratando de ser un buen paciente. Se nota en los estudiantes de psicología, que muchas veces llegan, por ejemplo, trayendo tremendos sueños edípicos, trayendo tremendas cosas, buscando nuestra aprobación. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso.
porque uno no dirige la vida del paciente. Y ahí es bien importante, al comienzo yo hablé del deseo del analista. El deseo del analista significa que yo no deseo por el paciente. Yo no impongo mis ideales al paciente. Yo, por ejemplo, hace años atrás yo tuve un paciente que estudiaba ingeniería en una buena universidad y de repente se salió de la carrera de ingeniería y los papás desesperados me llamaron, yo lo empecé a ver a él, pero mi objetivo no era que él retomara la carrera de ingeniería. Él tiene que encontrar cuál es su deseo en la vida. Yo no le impongo mi deseo. Si el paciente quiere volver con su mujer o quiere separarse, eso no es asunto mío. Yo no estoy ahí para moldear pacientes de acuerdo a mis propios ideales o a la imagen y semejanza que yo tenga respecto de lo correcto. Eso es la neutralidad. Eso es la neutralidad. Por eso, el deseo del analista se mantiene como un enigma. ¿Qué quiere el analista de mí? Tiene que ser un enigma. ¿Ah? Porque además eso funciona como motor. Pero sobre todo porque éticamente nosotros no tenemos ningún derecho a imponer una manera de ser. No lo hacemos de una manera brutal, pero lo podemos hacer de una manera sutil, a través de preguntas. A veces hay preguntas que son súper aparentemente inofensivas, pero que traspasan nuestro ideal. Por ejemplo, si yo estoy viendo una paciente y empiezo a hacer su genograma y le pregunto ya, su mamá, su papá, y digo, bueno, sí, tengo un hermano mayor de 25. ¿Y él qué estudia? Si yo hago esa pregunta aparentemente inofensiva, yo ya estoy traspasando mi ideal. Una persona de 25 años tiene que estar estudiando. Por eso, que la terapia analítica es una terapia bastante silenciosa, porque hay que cuidarse mucho y morderse la lengua de no transmitir, aunque sea de manera sutil, un molde al paciente. Nosotros queremos que el paciente gane libertad, no que se amolde a lo que nosotros creemos que es bueno o malo. Y para eso tenemos que trabajar sobre nosotros mismos porque tenemos que estar dispuestos a escuchar cosas que incluso vayan en contra de nuestras creencias. Por eso el psicoanálisis se lleva tan mal con las psicoterapias ideológicas, como la psicoterapia feminista o las psicoterapias cristianas, qué sé yo, porque son psicoterapias que sí imponen un ideal, sí dicen lo que es bueno y malo, sí dicen lo que la persona tiene que hacer. Nosotros decimos no. Lo importante es lo que uno esté dispuesto a escuchar. Y por último, ¿cuál es la pega del analista? Además de sostener la transferencia, que no es poco. Sostener una escucha distinta que es la atención flotante. Bueno, la técnica se le llama interpretación. Hay que tener cuidado porque debajo del título de interpretación se hacen muchas cosas diferentes, pero ¿qué es así a grandes rasgos la interpretación? ¿O cómo nace? Bueno, el paciente tiene un síntoma, está dividido, no entiende. Ejemplo que yo ya he repetido, esa paciente que todo el rato dice, no puedo, por ejemplo, una paciente que lleva separándose de su marido 4 años, 4 años, ha tenido varias otras parejas entre medio, pero basta que él se haga el indiferente para que ella vuelva, pero una vez que vuelven duran 2 semanas, se separan, y ella dice, yo sé, en el fondo es mi yo sé que tengo que terminar, esa relación no va para ninguna parte, pero no puedo dejar. Y no entiendo por qué. Entonces, su saber no le alcanza. ¿Ya? Pide ayuda. ¿Cómo se responde con eso? Bueno, y aquí hay dos posibilidades. Pero a todas se les llama interpretación. Acuérdense que después de la muerte de Freud se divide el agua entre distintas corrientes post-freudianas y hay énfasis distinto. Una posibilidad es tomar el síntoma como, ¿no es cierto?, contenido manifiesto, igual que en el sueño, y decirle
a la paciente cuál es el verdadero sentido, es decir, es como leerle el inconsciente. ¿Ah? Es traducirle su síntoma. Y por ejemplo, voy a inventar. ¿Ah? Bueno, usted no se puede separar realmente de su marido por la relación que usted tuvo con su papá, que la abandonó cuando usted tenía 4 años, usted la veía a escondidas y por eso usted necesita tener amantes, porque finalmente las relaciones que para usted tienen placer son las relaciones clandestinas, pero al mismo tiempo no, el abandono del padre no le permite, bla, bla, bla. Y yo le doy un sentido. Yo le traduzco el inconsciente, o si la persona cuenta un sueño, yo le traduzco eso. O, y esa es la otra alternativa, la interpretación no es hacer un relato de lo que el inconsciente quiere decir, sino producir efectos de sentido. Voy a explicar después un poquito más en qué consiste esto. La pregunta que está detrás es el para qué de la interpretación. ¿Estamos de acuerdo? Ya, le vamos a llamar a la interpretación psicoanalítica, o sea, a la técnica psicoanalítica a la interpretación. Ya, pero ¿cómo se hace? Depende del que quiero lograr. Una posibilidad es, como decía Freud, que mi objetivo sea hacer consciente lo inconsciente. ¿Qué es eso? Pasar del contenido manifiesto al contenido latente. Entonces, la persona trae un sueño, la persona asocia partes de ese sueño y yo después le armo un relato y le digo, lo que verdaderamente su sueño quiere decir es esto. Y hay algunos psicoanalistas que interpretan así. Otros son, lo que yo quiero es promover la asociación libre, es decir, quiero relanzar el discurso. No quiero cerrar el sentido a través de una interpretación, sino que quiero al revés. Volver a relanzar por otros caminos la asociación libre. Voy a dar un ejemplo después. O, por ejemplo, en el mundo lacaniano, como lo que está de fondo siempre es el deseo inconsciente, y el deseo inconsciente no puede ser puesto en palabras por definición, lo que yo quiero es dividir al sujeto. Y de hecho, según los distintos psicoanálisis, los pacientes salen distintos de las sesiones. En general, de una sesión lacaniana salen más bien como medios perdidos, a veces angustiados. En cambio, de una sesión intersubjetiva salen más bien como aliviados y como que ya entiendo todo. Son cuestiones diferentes. Esperemos un poquito. Entonces, es importante acordarse que no hay un solo psicoanálisis, pero que todo, a su técnica la llaman interpretación, pero que esa interpretación tiene objetivos distintos. Y por lo mismo, la forma en que se interpreta es súper diferente. A veces son como verdaderos relatos, otras veces son simplemente marcar una palabra, o cortar la sesión, de manera de que la persona se quede con la última frase que dijo. A todo eso se le llama interpretación, pero en la práctica son intervenciones muy, muy distintas. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es el problema de la verdad. El psicoanálisis es una forma de tratamiento que busca ir al encuentro de una cierta verdad inconsciente. Encontrarnos con esa verdad nos cambia. ¿Cuál verdad? La verdad del deseo, la verdad del goce. Una verdad que escapa al lenguaje y que solo puede ser dicha a medias. Vaya problema. El síntoma tiene una envoltura formal que se va desnudando a través del proceso analítico. O sea, la persona habla y va es como que va desenvolviendo distintas capas de una cebolla, pero algo queda al final. Nunca desaparece por completo, algo insiste, que es lo que se llama el núcleo de goce. Y el cambio al que aspira el tratamiento psicoanalítico no es cambiar un relato por otro. No es que yo salga después de 10 años de análisis contando mi historia de otra manera. Lo que interesa para poder realmente cambiar es cambiar la posición subjetiva respecto del goce. Y para cerrar, voy a dar un ejemplo de lo que yo decía esto, que es relanzar la asociación libre, por ejemplo. Esto es una cuestión que me ocurrió recién, por eso lo puse.
¿Ah? El paciente en una sesión repite varias veces estoy chato con la pega, después, un rato más tarde dice la no sé cuánto por su pareja me tiene chato, ¿ah? Estaba chato ya de no sé qué, bueno. Entonces, yo ahí le marco la palabra chato, nada más que diciendo eso, chato, y se ríe, se ríe. Esta es una persona que tiene transferencia con el psicoanálisis, es psicólogo, tiene un posgrado en psicoanálisis, o sea, sabe que si yo le subrayo la palabra chato, algo le quiero decir. Entonces, él responde así, me acordé de la chata, la nica. Mi abuela tenía una nica debajo de la cama. Me daba asco, yo tenía que vaciarle sus desechos porque el baño quedaba afuera. Eso es un ejemplo de cómo se lanza la asociación libre. Él está hablando que está chato con su pareja, que está chato con su pega, y de repente aparece la imagen de la chata. Y bueno, la sesión después sigue mucho más largo a propósito del miedo que él tiene de ser un desecho, de él ser desechado. ¿Mm? Y cómo él cada cierto tiempo tiene una fantasía de irse a vivir así a lugares hiper alejados, así como en Bisbiri, solo, ¿ah? Porque se le hace muy insoportable las relaciones humanas, porque en realidad siempre está al borde de convertirse en un desecho. Es alguien, bueno, por distintas razones, confía muy poco en el deseo del otro, que el otro lo va a sostener, que el otro lo va a contener, que el otro está para él ahí. Y entonces, bueno, siempre tiene la fantasía de ser desechado y de hecho ha tenido síntomas importantes cuando ha terminado con sus parejas. Bueno, pero es un ejemplo de cómo funciona una interpretación a propósito de una simple palabrita. Yo sé que esto les debería generar muchas más preguntas que respuestas, y está bien que así sea. Yo les muestro el panorama. Esto es como mostrar un esquema, un pequeño mapa. Pero, obviamente, poder entender y aplicar esto, bueno, son años de entrenamiento, años de supervisión, años de estudio. No queda otra, porque de verdad la psicoterapia es una cuestión muy distinta a lo que es una relación humana de otra naturaleza. Es otro tipo de vínculos, otro tipo de lazo social. Y eso es lo que a veces nos cuesta mostrar. Es lo que yo intenté subrayar también en la cápsula, que vuelvo a insistir, es importante que la vean, sobre la transferencia y sobre cuál es nuestro expertise.